todos están muertos. La muerte es es algo presente en las artes en general. Lo tenemos en la música, lo tenemos en pintura, en escultura, y la literatura como parte de una de ellas también está presente. Lo que pasa contigo después de la vida que hay después de la muerte. No, ya la muerte en su forma más trágica, pura, como por ejemplo una vida como la de Horacio Quiroga. Todos están muertos. Esto es Escriturama, un programa producido por Apatía TV, y me acompañan el día de hoy Pedro, Pablo, Alfredo y su servidor Marco. Y el tema que vamos a tratar es muerte en la literatura. Consideramos o escogimos este tema porque la muerte es algo presente en las artes en general. Lo tenemos en la música, lo tenemos en pintura, en escultura, y la literatura como parte de una de ellas también está presente. La forma en la que los autores abordan la muerte en sus obras, personajes, la parte en la que cada uno de nosotros consideramos o como percibimos también la muerte en las obras literarias, es un poquito lo que vamos a tratar el tema de hoy. Y pues... Y la muerte como disparador también, ¿no? Que me parece... A mí es un tema que me interesa mucho, pero bueno. Sí, lo decíamos al estarnos poniendo de acuerdo, ¿no? De cómo iniciar, que la preocupación por la muerte es algo que ha inspirado en general a todo el arte, y es una preocupación también, pues, en general del ser humano, ¿no? La idea de que nuestro paso es temporal, ¿no? Que somos finitos, que pues sí, que estamos como de paso. Entonces un poco el arte lo que ha procurado, no sé si lo vean de la misma manera, pero lo que ha buscado es cómo pasar de eso que es transitorio, eso que puede ser finito, hacia la búsqueda de lo trascendente, ¿no? Que eso yo creo que es algo que vamos a ir y es la búsqueda constante. A fin de cuentas, en las artes el artista se reconoce efímero, se reconoce finito, como mencionas, pero creo que la búsqueda es la trascendencia de esta persona por medio de la obra. Cierto. Me quedé pensando que esta idea que tenemos de la muerte como... Es que dijiste, y por eso me llamó la atención, la muerte en la literatura, y creo que incluso sería como raro verla de otra manera, ¿sabes? Como... bueno, hace algunos episodios habíamos hablado del amor o de las relaciones tóxicas. Y es lo mismo. Ajá. Pero como tópico, que es el amor, que siendo inherente al ser humano, no puede ser de otra manera más que, digo, capaz que esta digresión es bien sin chiste, pues, pero no puede ser de otra manera más que la muerte en la literatura. No sé si Creo que te cacho. O sea, es como mientras la persona o las personas que están alrededor en la vida real de la muerte no están pudiendo hacer como una disertación sobre ella, ¿no? Al final de cuentas, lo que decía Carlos Fuentes, la muerte está para los que se quedan. Es decir, es después de la muerte que tal vez se pueda procesar, y tal vez el duelo es el que haga que tengas que sentarte a planteártelo. Sí, por ejemplo, eso que dices de que la muerte es para los que se quedan, lo dices de Carlos Fuentes. Creo que incluso hay hasta refranes, ¿no? Refranes que tienen, no se me viene uno, pero ¿Hay el refrán? Pero hay, si lo buscan seguramente hay alguno. Si le googlean. No, justamente eso, o sea, la muerte es una experiencia que queda más en el otro que en a quien le sucede, ¿no? Entonces, creo que la literatura en particular toma esa licencia
ya lo decíamos también a la hora de ponernos de acuerdo de que una historia puede empezar a tener su desenlace, ¿no? Y puede, como decías hace rato, el protagonista a lo mejor, o el que está narrando la historia, de repente a la mitad de la novela se interrumpe, se muere, y no por eso no hay ya un discurrir a lo mejor de ese pensamiento, ¿no? Sino que sigue, o sea, la licencia que toma la literatura en ese sentido es como de no queda interrumpida como si ocurre en la vida, ¿no? O sea, no queda interrumpida la voz de esa persona, sino que puede dar como continuidad a una historia como más profunda, no sé. Entonces, sí, o sea, es algo que sucede y que tiene su impacto más en nosotros, más que en quien la... Eso que dices porque quien se va, pues deja de... ¿Y qué nos cuenta la persona que ya no está? O sea, no hay manera. ¿Qué es lo que dice Pedro? La licencia que te permite la literatura. La literatura, en literatura sí lo puedes hacer. Exactamente. Y se queda, o sea, la muerte, el impacto de la muerte es un impacto en los que se quedan, ¿no? No tiene tanto que ver con la literatura, pero hay una película que se llama Orozco el Embalsamador, que es una especie de documental. Tiene nombre como de cine de ficheras, güey. Pues sí, cine de la época del tacón dorado. Sí, no manches, me imaginé Sayas y a Rafael Inclán en el elenco. Participación especial de Carmen Salinas. ¿Cómo se llama el Pirurris? Luis de Alba. Perdón por participación Perdón especial por de José. Bueno, Orozco el Embalsamador es un documental que hace un director japonés acerca de un tipo que embalsama a los cadáveres que murieron violentamente por un escopetazo en la cara, entonces él reconstruye más o menos para que esté presentable, digamos, ¿no? Y lo que hablaban quienes analizan esa película es precisamente lo que pasa contigo después de la vida que hay después de la muerte, en el sentido de que qué pasa contigo después de que te moriste, pues que queda ahí tu cuerpo sí. Y qué hacen con tu cuerpo después, o sea, esa como incluso hasta el embellecer quizá a tu cuerpo cuando, pues no sé, físicamente en vida ni siquiera estás destrozado, o en vida no te veías así y a la hora de la muerte te lo dejan, que es una distorsión también de pronto la clásica de el muerto siempre es un santo, siempre no era tan bueno, mira, entonces en esta situación que tiene la muerte como... Y creo que tiene que ver muchísimo con lo que decía Pedro al principio de cómo es que el escritor se relaciona con la muerte. Bueno, yo creo que un escritor, por ejemplo, Orozco, el Embalsamador, si fuese escritor o si partiera de ahí, creo que no tiene la misma relación con la muerte, por ejemplo, que cualquiera de nosotros cuatro. O sea, él va a tener una concepción de la muerte que va a disparar en la literatura de una forma completamente distinta, ¿no? Porque está ahí, está de forma tangible. Recuerdo que una compañera, Tania Quetzal, si nos ve, pues le mando un saludo, una abogada, tuvo el placer de disfrutar una clase, creo que de criminalística, algo así, de Mario Rivas Sousa, ¿no? Era... canon era un canon aquí en Jalisco del Instituto de Ciencias Forenses. Yo me acuerdo que ella me contaba que las clases o el tono en el que él abordaba la muerte era de una forma que tenía que quitarle peso, o sea, como si fuera algo banal, superficial, corriente, incluso sea algo de chistes. Me imagino que debe de haber ahí bastante humor negro por el acercamiento, ¿no? con la muerte. Y no por el hecho de haber acercamiento, porque esto es una preocupación del ser humano, ¿no? Incluso las diferentes profesiones, oficios, la tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, este acercamiento con la muerte, yo me imagino para los doctores es diferente, sin embargo, es la muerte de los otros. Es esta cercanía, ¿no? O sea, es lo que comentas. Sí, o sea, y además es la muerte de los otros. A lo mejor en ese sentido, pues uno toma más distancia en eso, ¿no? Porque no es algo, por ejemplo, en el caso de un médico que está atendiendo a una persona que tiene cáncer o tiene alguna enfermedad terminal. Me corrijo, no el acercamiento, sino la forma de relacionarse con la muerte mejor, ¿verdad? O sea, no el acercamiento, porque tienes razón, lo que ellos tratan de hacer es tomar distancia. Entonces más bien es
la forma en que se relacionan. Sí, sí, claro. Y esa forma en que se relacionan, pues a lo mejor sí experimenta de alguna manera la muerte, pero no es la misma como para todos, ¿no? No es la misma la muerte que tiene el médico de su paciente, que ya sabía de alguna manera que iba a morir, a la muerte que tienen, que experimentan la familia, ¿no? O muertes repentinas, que también aplica a la... De hecho, no solamente entre las profesiones o las personas, sino también, por ejemplo, incluso entre las naciones, culturalmente. El mexicano tiene una forma muy peculiar y particular de relacionarse con la muerte, muy diferente a los nórdicos, anglosajones, a Asia, África, Oceanía. Tenemos percepciones diferentes y lo vemos en la literatura justamente como reflejo de esa cultura. Cada una de las personas y de los autores cómo se va relacionando. Lo interesante, a mí al menos me parece en la literatura, es que no solamente es o influye la nacionalidad que tengas en tu percepción, sino además la forma en que lo abordas tiene además un tinte muy personal. La muerte no la abordan de la misma manera, no sé, Juan Rulfo en Pedro Páramo y Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo. Son tiempos diferentes, son situaciones diferentes, son maneras de escribir diferentes y percepciones que van teniendo cada persona. Ahorita que mencionaste, por ejemplo, la forma tan particular de México, en particular de acercarse a la muerte o de tratar la muerte o de sopesarla, de arrastrarla, de no sé, aquí ponga el adjetivo que más convenga. Pensaba en Ignacio Padilla, ¿no? Que este 20 de agosto cumplió años de muerto. ¿Se accidentó? Sí, se accidentó, pero pensaba en cómo él veía la lectura de Pedro Páramo. Él decía que era una novela realista. ¿Por qué? Porque parte de un México en donde nuestras abuelas, por ejemplo, supongo que de ahí para arriba, nuestras bisabuelas y demás, decían cosas como de, ayer tu tía María vino y me visitó, se sentó aquí en la cama, aquí la sentí. Era una cosmogonía que permeaba todos los pueblos de México. Y el tratar con las personas que ya no estaban era moneda de uso corriente. Sí. Entonces, si eso era para todos, era una forma de realidad. Y para Ignacio Padilla, en la literatura, era una novela realista, no una novela fantástica. Sí, pero eso también tiene que ver, o sea, no sé si el mote de realismo mágico o poner a Pedro Páramo como la primera obra de que tiene esa, o que entra en esa categoría de realismo mágico, le quepa del todo, ¿no? No sé si realmente eso de realismo mágico fue algún latinoamericano pensando a sí mismo como autoanalizando. Creo que no, creo que más bien fueron los americanos los que hicieron toda esa construcción de o esa clasificación. Pero el punto es que clasificar o ponerle la categoría de que es realismo, puesto que el mexicano convive con los muertos de esa forma, ¿no? O sea, en una experiencia muy real que tiene que ver con las historias que nos están contando los abuelos o las otras personas, en donde, así como lo describe Alfredo, o sea, es tu tía Hortensia vino y me visitó. O sea, despidió de mí en sueños. Sí, exacto. Me avisó que y me acabo de enterar que acaba de morir. Hay una, son dos comentarios, pero hay referencia justamente en Al filo del agua de Agustín Yáñez, el que uno de los caciques, cuando aúlla el perro, dice, es que me voy a morir, alguien va a morir, es el presagio, es el aviso de San Pascual Bailón que le he pedido que me dé una muerte tranquila. Entonces son estos presagios de lo que está cargada la cultura mexicana. Y la otra, me platicabas en reuniones anteriores respecto a qué autor le dije, hasta que le explicaron en Pedro Páramo que todos estaban muertos, ¿entendió la obra? Milan Kundera. Okay. Milan Kundera, cuando leyó Pedro Páramo, creo que por ahí la leyó como 7 veces y seguía sin saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, alguien tuvo que decirle, lo que pasa es que todos están muertos. Y fue todos están muertos, entonces eso fue una revelación, lo tuvo que volver a leer pero la verdad es que Pedro Páramo, digo, tal vez nosotros como mexicanos leamos esa novela y a veces por haberse inculcado casi en nuestro sistema de educación e imponerla como
en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, no lo sé, la afecta, ¿no? Te hace sentir que no estabas preparado para ella y ya nunca quieres volver. Pero pensaba lo que decía Juan Villoro del premio Nobel japonés, Kensaburo Oe, que él vino aquí, se lo encontró, pudieron platicar Villoro y él decía, yo amo mucho México, quiero mucho México, yo estuve, no te creas, no se vieron aquí, se encontraron en otro lugar. Dice, yo fui a México a estudiar. Dice, pero ¿qué fue lo que hizo que un japonés viniera a México a estudiar? Dice, porque quería conocer cómo fue que creció, cómo fue que un país dio al mejor escritor del mundo. Y mencionaba Está fuerte. Sí, mencionaba está duro el... Juan Rulfo. Pedro Ángel Palau dice que García Márquez estaba como atorado en el desarrollo de 100 años de soledad, y que creo que era Augusto Monterroso, si no me equivoco, el que le dijo, lea esto, carajo. Y le dio... Era un compatriota de él, un colombiano. Tú tienes lo compraste así un poemario de él hace poquito. Álvaro Mutis. Ese él fue. Y que le dijo, lea. No, lo ande cagando, ahí le va. Le dio Pedro Páramo, y que ahí García Márquez entendió qué es lo que tenía que hacer, pues eso es lo que... ¿Cómo iba la línea? Ahora, la muerte es un tema que está presente en novelas, cuentos, en poesía. Es prácticamente un material, es el combustible de pronto la poesía. La muerte de la persona amada, el deseo de la muerte propia, el dolor, esta muerte como fin del dolor. Sí, pues Pedro hablaba en que esa relación que tienen los autores con la muerte es a raíz de saberse finitos, ¿no? Y creo que esa es la relación que establece el ser humano en general con la muerte, es precisamente a partir de la finitud, ¿no? A partir de esta de verse abrumados por la infinitud del cosmos, de la trascendencia, y saberse como pequeñas partículas de polvo en el universo, y verse en esa finitud y en esa pequeñez. A partir de ahí como que establecen ya una relación muy interesante con la muerte, ¿no? Yo no sabía, no sé quién, más bien no lo recuerdo, pero alguien dijo que el estudio de la filosofía era una forma larga de ir aceptando la muerte, o de ir resignándose a la muerte, algo así. Bueno, no está interesante, no lo había pensado así. Creo que pues a lo mejor como un problema filosófico sí es como muy rico, ¿no? Explorar todo eso, porque esa preocupación deviene en un montón de otras sustancias que vas incorporando, ¿no? O sea, como a lo mejor en el caso de la poesía, el tedio, ¿no? La ansiedad. Ahorita que estaban diciendo de lo de la muerte como un elemento en la poesía, y pues tú vas a abundar en eso, pero estaba aquí buscando en este libro de Javier Villaurrutia, ¿no? De Nostalgia de la muerte. Hay ciertos versos que para mí como que están completamente enmarcados y casi tatuados. Y por ejemplo esto, ¿no? La muerte toma siempre la forma de la alcoba que nos contiene, ¿no? Sí. Parte de un poema que se llama Nocturno de la alcoba, de Javier Villaurrutia, y que por lo demás tiene su nombre uno de los premios más prestigiosos de nuestro país, sí, ¿no? El premio Villaurrutia, no de balde, ¿no? Sí, claro. Pero es eso, ¿no? O sea, esta forma, si nos quedáramos como con este verso, ¿no? La muerte toma siempre la forma de la alcoba que nos contiene. No sé, o sea, piénsalo, ¿qué es lo que se dice que toma la forma que la contiene? No sé, algo líquido, una vida ¿no? líquida, exactamente. Entonces, pero la alcoba que nos contiene, o sea, la alcoba es como también un grito hacia el tedio, ¿no? Hacia el encierro. Es algo que creo que particularmente a Villaurrutia le estaba molestando o le estaba preocupando. Y a mí me parece muy interesante la relación que establece Villaurrutia
cómo más bien él relaciona la muerte y la nieve, ¿no? Como la muerte y el frío, como que de hecho no sé la historia si estaba él en Estados Unidos, pero hay como referencias al blues y cosas así que hay en Nostalgia de la Muerte, y él entiende este frío, me imagino este invierno en el norte de América, como algo eso, desolador, como la cercano a la muerte. Yo creo que tiene que tener un impacto en la literatura, y eso es un tema muy interesante. Ojalá lo podamos por ahí dejar anotado para después. Pero pensaba en La montaña mágica de Thomas Mann, Hans Castor. La trama ya se la saben. Es un hombre que viaja a Davos-Platz en Suiza, a visitar a su primo Joachim, que está internado en un hospital de tuberculosos, en una época anterior a la penicilina. Entonces, la forma de tratar la tuberculosis es en realidad muy a tontas y a locas, ¿no? Vamos viendo qué funciona o a quién le sirve. Ya hay ciertas cirugías donde extraen un pulmón y hacen que la persona siga viviendo sin uno de ellos, pero hay un momento muy bonito en donde él ya se sabe contagiado, porque es un momento donde no se sabe que la tuberculosis se contagia, y sale de ese pues es una especie de hotel hospital, de hotel sanatorio, lo que eran los balnearios antes. Así es, y comienza a andar en un momento donde todo está repleto de nieve, y él sufre un desmayo y cae desmayado encima de la nieve, y cuando despierta él siente que nunca había estado tan cerca de la muerte. Y es el momento en la novela de Thomas Mann en donde hay una renovación de Hans Castor. Él que venía escuchando las voces de los demás para formarse la propia, después de ese intento de muerte, por alguna forma de decirlo, renace y dice, ahora va mi voz, ¿no? Y la segunda parte de toda la montaña mágica es el reencuentro del mismo, donde ya valora más su voz que la opinión de los demás. Fíjate que en ese sentido, y a propósito de lo que comentabas hace rato, de que si la filosofía es como esta búsqueda de resignación, lo cual no me lo parece del todo, pero a lo mejor sí la literatura. Okay. ¿No? O sea, la literatura creo que probablemente sí sea un ejercicio. Ella sí puede proveer de esa resignación. Sí, o sea, creo que sí puede ser un ejercicio de tener una cavilación que pretenda algo como que te sobreviva, pero de manera como interna, ¿no? Porque ¿qué tanta conceptualización puede tener alguien en agonía? Bueno, pues, ¿sabes? Sí, o sea, o alguien que sepa que tiene ya sus días contados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Roberto Bolaño cuando estaba ya en sus últimos días y ya gozando también de cierto éxito literario y demás. Pues la obra más voluminosa que tuvo, creo que la tenía pensada en, no sé si 4 o 5 volúmenes, ¿no? ¿Cuál? La de 2666, que es la última. Y el encargo que tiene ya en esa, pues no digo agonía, pero sabiendo que va a morir, sabiendo que le queda poco tiempo, el encargo que tiene a su editor es: necesito que salgan de esta forma para que a mi familia le quede lo necesario para que pueda sobrevivir. ¿Y no salió así? Y no salió así, ¿no? ¡No! Y no salió así. ¿Fue decisión del editor? Qué buen, supongo que fue en consenso con los herederos, no sé. La verdad, yo tampoco sé, pero la edición de Anagrama, porque, híjole, ni siquiera me acuerdo de quién es el editor, pero sé que es un editor importante. Hace como una especie de carta en donde trata de justificar por qué no lo hizo así. Dice algo así como de, si Bolaño no hubiera estado condenado a muerte y él se hubiera sabido un hombre que todavía podría vivir mucho más, no hubiera elegido eso. ¿Eso era algo más como como mercadológico? Pues una protección, ¿no? Pecunaria para su familia. Yo pienso que llegado ese momento, todos los que sabemos que dejamos a alguien que puede ser vulnerable, comienzas a desligarte un poco de tus principios para venderlos. ¿Sí? Los que se quedan. La quedan. muerte es de los que se quedan. Claro, sí, claro. Y a propósito de eso, o sea, por ejemplo, ahorita pienso también algo y a propósito de Bolaño, una amistad que tuvo con un poeta que ha sido, pues,
no tomado, no tan rescatado más que por lo que Bolaño comenta de un mexicano que se llama Mario Santiago, bueno, se pone Mario Santiago, y la búsqueda de la muerte que tuvo esa amistad, ¿no? O sea, Mario Santiago era un poeta que después de ya varios accidentes, creo que lo habían atropellado ya antes, había quedado cojo. Ajá. Entonces terminó su vida así, o sea, dicen que el poeta andaba en las calles así debajo de la acera sin ninguna precaución de los autos que corrían y que hasta que, o sea, lo buscó, ¿no? Buscó que la muerte o sea, lo encontrara de esa forma. Entonces, ¿Fue aquí en Ciudad de México donde lo atropellaron? no sé si fue en Ciudad de México, supongo que sí, es como alguien también muy capitalino, ¿no? Sí. Pero, no sé, la muerte en realidad creo que está... Pensaba, por ejemplo, un acto que me parece rarísimo también, ahorita que mezclamos un poquito la vida de los escritores con las obras, pero es algo que yo hubiera querido mencionar en el primer capítulo, que fue el del alcohol, porque creo que tenía relación, pero después pensé que también tiene mucha relación con el segundo capítulo, que fue relaciones tóxicas, ¿no? Que si no los han visto, por favor, vayan a ellos, los dos están ya ahí Canal Apatía TV. Así es. Pero que creo que tiene relación también ahora con la muerte, que es lo que le pasó a William Burroughs y a su esposa. Creo que estaban aquí en Ciudad de México, ¿no? Que tiene que ver chisme con yo los me lo sé, tres. a ver, cuéntalo. Sí. Chisme. bienvenidos a Ventaneando. Bienvenidos Sí. a Ventaneando. Cuéntame más, Patricia. Mira, la verdad. Escritureando se llama. Me hace falta mi chalequito de perrito solo. Mira, lo bueno es que no nos patrocina ninguna mayonesa, así que no va a haber problema. Pues vamos tomándolo de esta. Vicky, estrella. Están, creo que en una cantina de Ciudad de México. Están alcoholizados los dos. Y se les ocurre jugar a Guillermo Tell. Entonces él También agarra una manzana y se la pone ella encima, pero no me acuerdo de quién carajos es la idea. O sea, no sé si fue ella misma, alguien lo propone, comienzan a jugar y pues, termina matando. Tenía que pasar lo que tenía que pasar. Termina obviamente. matándole, le despira y creo que, o sea, ahí sí Burroughs pues anda de huida un ratote. No manches. Pero digo, a veces la muerte es bastante estúpida, ¿no? O sea, no tiene que tener un contexto profundo para que impacte a los... La muerte no, la cita que hace. Ay, cabrón. Fue en Tánger, ¿no? Fue en Túnez. Eso. No sabía, pensé que había sido aquí. O sea, sí estuvieron en México William Burroughs, Dean Cassidy se llamaba, y Jack Kerouac y creo que Allen Ginsberg. Ok. Estuvieron recorriendo Veracruz, Puebla. Pero creo que ese suceso de Guillermo Tell, capaz de que fue, no, la verdad me lo sé a medias. Pero tengo entendido que fue en Hay dos versiones del chisme. Ajá. Entonces, pero sí, fue que la mató, pues lo que hace es... Quien nos está viendo creo que ya va a tener que ir directamente para que se entere. Wikipedia. Nos comentan, Sí, por favor. Coméntenos ahí, ¿Dónde fue? corríjanos. Bueno, ¿les parece que pasemos al siguiente bloque con un pequeño corte? Claro que donde sí. vamos a presentar a nuestros patrocinadores. Bueno, regresamos a este segundo bloque del programa de Escriturama dedicado a la muerte, que creo que van a ser pues muchísimos, ¿no? No creo que nos alcance solamente con uno. Y me gustaría comenzar este segundo bloque con leyéndoles un pequeño poema de Alejandra Pizarnik que se llama el poema Los de lo oculto, que viene en su último libro, bueno, el último libro que ella escribió, que se llama El infierno musical. Dice: para que las palabras no basten, es preciso alguna muerte en el corazón. La luz del lenguaje me cubre como una música, imagen mordida por los perros del desconsuelo, y el invierno sube por mí
como la enamorada del muro. Cuando espero dejar de esperar, sucede tu caída dentro de mí, y ya no soy más que un adentro. Lo último. Cuando espero dejar de esperar, sucede tu caída dentro de mí, y ya no soy más que un adentro. Eso, es un poema que a mí me llama mucho la atención, y quería exponer de manera más o menos escueta la concepción que tiene Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik es una autora que va a estar saliendo mucho en este programa. Nos patrocina. También nos patrocina. También. Y ella tiene una concepción de la muerte que ella expone, de hecho, en otro poema que está en La extracción de la piedra de la locura, que es un libro, el poema se llama El sueño de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos. Y ahí ella expone qué es un cuerpo poético. Alejandra Pizarnik tiene la idea de que el sueño, esto es muy quizá muy simbolista o muy del estilo de Gerard de Nerval, de Baudelaire, de Rimbaud, donde el sueño y la muerte son como hay una identidad entre el sueño y la muerte. ¿Como de un hecho, paralelismo? Un paralelismo. De hecho, Aurelia, uno de los libros más importantes de Gerard de Nerval, así comienza. Dicen que la muerte, el sueño es una segunda muerte, ¿no? Así comienza Aurelia. Y Alejandra Pizarnik tiene esta idea, este paralelismo entre la muerte y el sueño, pero ella expone en ese poema, en el sueño de la muerte o el lugar de los cuerpos poéticos, cómo ella entiende que la muerte es un disparador de toda su obra, de todo su proceso creativo, de toda su creatividad, porque ¿qué es la muerte? Es el cuerpo poético. ¿Y quién es el lugar del cuerpo poético? Ella. Entonces todo en su obra tiene que ver con la muerte, el amor, la ausencia, todos los tópicos que ella trata en su obra poética están íntimamente relacionados con la muerte, porque la muerte es el lugar de los cuerpos poéticos. La muerte es el cuerpo poético y el lugar de los cuerpos poéticos es ella, es la poeta. Entonces, haciendo este cruce con los autores que hemos estado tratando en el primer bloque y en el proceso, o más bien la muerte como tema presente en los procesos creativos y en las obras de los autores, creo que la idea que tiene Alejandra Pizarnik a mí me ha parecido siempre muy interesante. Sí, creo que pues el destino que tuvo Pizarnik, ya lo sabemos, es y probablemente sea material para otro episodio, ¿no? Para que nos sigan, si se quieren enterar qué le pasó. Sí, o sea, bueno, tiene que ver también con el suicidio, ¿no? O sea, ese primer poema que leíste, lo que a mí me deja es pues una persona como que está en una ansiedad, ¿no? Está en una espera, y esa espera que sabe como muerte, ¿no? O sea, es la espera que se experimenta y que tiene eso, que no descansa de otra forma más que en la muerte, ¿no? Y veo también en ese poema, en el primero que mencionaste, un ir adentro, ¿no? O sea, eso de ir adentro es algo también que en general la literatura experimenta, o sea, esto de ir hacia uno mismo, ¿no? O sea, esas cavilaciones que vas haciendo, ¿no? De manera introspectiva, y que esa es la manera en la que todo ese flujo se viene hacia adentro, de tal suerte que al final ya no hay una espera, o no sé cómo lo dice, o sea, la espera ya no es de lo externo, sino es hacia uno mismo, ¿no? Sí, que como la poeta está íntimamente ligada con la muerte, y no hay nada, o más bien todo
es todo lo que gira alrededor de ella, gira a partir de la idea de la muerte. O sea, la muerte permea toda la obra de Alejandra Pizarnik, desde sus primeros poemas, Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, La extracción de la pérdida de la locura, El infierno musical, todos los poemas que suelen ser como epigramáticos, de 3 versos, son a veces hasta una sola frase, pero que Alejandra tenía esta capacidad de condensar una idea muy poderosa en pocas líneas, ¿no? En pocas palabras. Pero quizá no en este sentido de hablar directamente como de la muerte presente en el poema, pero es una ambientación que al final de cuentas está la muerte presente en esta ambientación, ¿no? Sí, por eso el sueño de la muerte y el lugar de los cuerpos poéticos para mí es más bien una exposición que hace Alejandra de cómo entiende ella la poesía, güey. O sea, no es solamente como un poema en el que ella trata de expresar algo que sentía, sino que es todo un corpus, toda una poética, ¿no? Como todo el método y toda la manera en la que ella estructura su poesía y estructura el lenguaje está expresada en el sueño de la muerte y el lugar de los cuerpos poéticos. Es como ¿cómo le llamarían? Como un leitmotiv. Pues sí, o como un autor, el autor explicándote cómo hace las cosas. ¿Cómo concibe el mundo? Porque al final de cuentas es una concepción del mundo. La poesía tiene esta característica de ser muy catárquica, ¿no? O sea, hacer esta catarsis del autor, esta expiación. Entonces, al final de cuentas, la muerte es un muy buen tema y es un tema muy recurrente. Ya sea, hablábamos en un inicio, como la muerte personal, la muerte del otro, o la muerte como una redención o un fin del sufrimiento, es muy característico de la poesía. Sí. En la primera parte de este libro, que es El lenguaje de la inmortalidad, que no lo he terminado, pero viene un prólogo de Miguel León Portilla, y la primera frase que dice, y creo que tiene que ver con esto que comentamos, es el prólogo, dice: para hablar de la muerte, los mortales hemos inventado el lenguaje de la inmortalidad. Entonces, creo que esa inmortalidad es la que está justamente presente en eso que dices, como en ese cuerpo poético de Alejandra Pizarnik, ¿no? O sea, es no para salvarnos de la muerte, sino siquiera para hablarla, para mencionarla. Lo que buscamos en el lenguaje lo buscamos en el lenguaje de la inmortalidad, y en eso yo lo entiendo más como esta presencia que tiene la literatura con los símbolos, ¿no? Con toda esa pues carga heredada, esa herencia que vamos teniendo como seres humanos, de un montón de años de preocupaciones de muy particulares temas, ¿no? Como la muerte, y eso que sin querer heredamos de todo eso, ¿no? Es justamente ese lenguaje de la inmortalidad, que creo que pues viene a cuento con la obra poética de Pizarnik. Yo lo que les quería contar ya es como la otra parte, a lo mejor ya no tan simbólico, sino ya la muerte en su forma más trágica, pura, como por ejemplo una vida como la de Horacio Quiroga, ¿no? O sea, Horacio Quiroga, este escritor uruguayo que desde muy temprana edad tiene un vínculo muy cercano con la muerte, porque ve, pues así de primera mano, tiene un montón de episodios, de hecho no me los sé todos porque son varios, ¿no? O sea, son varios, creo que... Está muy presente. Sí, o sea, desde que no recuerdo cómo se muere su papá, pero él mata a un amigo, o sea, todo el tiempo es la muerte, y eso lo vemos en sus cuentos de amor, de locura y de muerte, ¿no? O sea, son pues ya de primera mano esta vida trágica, ¿no? Esta presencia constante de la muerte, que a la hora de leer los cuentos de Quiroga, pues ya como que nos hace un poquito más de luz, ¿no? De sentido por la vida que
que llevó. Aparte, por ejemplo, de Quiroga es este cuento, El hombre, de esta muerte agónica, ¿no? Del tipo que tiene un accidente al brincar una cerca de alambres y te va contando de manera, lo que platicamos en un inicio, de la posibilidad de la literatura de contarte de primera mano lo que el escritor no puede, o lo que cualquier persona no podemos estar viviendo, ¿no? O compartiendo. Y es esta muerte agónica, esta muerte larga. Y solitaria, ¿no? Y solitaria, además. Y en esta desesperación de, incluso él se preocupa cuando ya no tarda en venir mi hijo a buscarme para llamarme a comer. A esta hora pasa fulanito en su burro y escucha pasarlo y no lo ven. Entonces esta parte agónica larga que te la transmite y te tiene en este suspenso. Que creo que quien quiera adentrarse por primera vez a Quiroga es un muy buen cuento. Es muy breve. El hombre. Es una forma de ver la literatura distinta porque estamos acostumbrados ahora con el cine, con las series y con el streaming al spoilear, ¿no? A que, oye, si me lo revelaste, creo que pierde sentido. Creo que no. Incluso se los voy a spoilear. Es un hombre que, como bien dice Marco, quiere cruzar, pero él tiene un machete colgando al cinto. Y la cosa es que se tropieza a la hora de hacerlo y mientras está tratando de tomar el equilibrio, el machete cae en una posición mortal y él cae sobre el machete. Todo el cuento parecería que solamente trata de eso, pero lo que hace la literatura es que trate de algo más, ¿no es verdad? Va más allá. Va mucho más allá. Esto no se puede spoilear. Es como ahorita, lo contaste en 30 segundos, pero el cuento va más allá. Es como el cuento de Matar a un niño. ¿Quién es el autor? Stig Dagerman. Matar a un niño es el autor, es el título. Sabes que un niño muere. Es un cuento corto, han de ser 2 cuartillas y media, más o menos. Algo mucho, sí. Pero todo el tiempo sabes que un niño va a morir, pero no puedes dejar de leer y no deja de generarte este clic con cada uno de los párrafos que vas leyendo, de ver cómo se van concatenando una serie de eventos para dar a que muere un niño. Porque aparte constantemente, digo, no solamente en el título, pero constantemente te lo está diciendo el narrador, ¿no? Esta noche es una mañana plácida en el bosque, hay trinares de no sé qué, lamentablemente este día un niño va a morir. Y pum, el cuento va avanzando. Y de repente que muera el niño a pesar de que en todo ya lo momento sabías, lo sabes, sí. No deja de tener ese poder de contundencia de acercarte a la muerte inevitable, no hay nada que la pueda evitar, todo va a desencadenar hacia ahí, es como si estuvieras signado, y entonces uno solamente puede desde la posición del escritor, del narrador, solamente ser un espectador de algo que no va a poder salvar. Sí, me suena también un poco como a la Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky, es un título que ya sugiere lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. Y eso ocurre en el inicio, ¿sí? ¿no? O sea, ese crimen que comete el protagonista y que toda la historia lo que sigue es la culpa, ¿no? El sentimiento de la culpa, la justificación, toda la... O sea, pero aparte son 700, la procesión, 700 páginas y el crimen ocurre en las 50 primeras. Entonces es como, ves el libro y dices, o siguiendo con los rusos, por ejemplo, la muerte de Iván Ilich de León Tolstoy, ¿no? Ya sabes que la muerte y que se va a morir, pero lo que te cuentan es toda la agonía que él pasa para llegar a la muerte, que creo yo, y este es otro tema o otra manera, otro tratamiento más bien que se le da a la muerte en la literatura, que es la muerte como redención, ¿no? O sea, a esta vida, y creo que eso también sucede en Baudelaire, ¿no? Para Baudelaire la muerte siempre es el único recurso que va a poder redimirte del tedio y de la existencia o de la angustia que hay en la existencia del parisino, de este parisino lleno de progreso y de valores católicos hipócritas que él creía, y que por eso él se sitúa en este satanismo medio hipócrita. De hecho, él le dice en el inicio de Las Flores del Mal: a ti, hipócrita lector, mi hermano, güey, ¿no? Porque
él se asume como un hipócrita también de la sociedad burguesa parisina. Pensaba cómo la literatura se acerca a la muerte también por lo que contaba Pedro. De alguna forma la muerte nos configura. Y muchos escritores, ahorita que es La muerte de Ivan Illich, pero hay muchas obras que están hechas a medida de la muerte. Es decir, la novela comienza con el nacimiento de un personaje y finaliza con la muerte, ¿no? Como si la muerte o el ciclo de la vida fuera una medida de unidad o una unidad para medir un tiempo narrativo. Como, ¿no? Un día, como un mes, un día. un año, una muerte. Una muerte, una vida. Una vida. ¿no? Claro. Sí. Ahorita que platicaban también, por ejemplo, Pedro mencionaba en un inicio la inmortalidad. Vamos al otro sentido también. Estamos como en esta línea de la muerte presente como redención, como bien mencionas, como este final de una historia. Pero también la muerte se presenta como una necesidad, pues tiene su parte buena en el sentido de, se me viene ahorita por ejemplo, Saramago trata las intermitencias de la muerte, un tema muy de la manera del güey José, respecto a todo mundo huimos o tenemos miedo a la muerte, pero si la muerte no existiera, ¿qué pasaría? El libro, se los platico rápidamente, el libro trata sobre una huelga de la muerte en un país, nadie muere. Huelga de la muerte. Una huelga de la muerte, es literal, una huelga de la muerte. Entonces, está muy padre el concepto de nadie se muere, qué bien, pero eso no significa que no exista la degradación biológica que tiene el cuerpo. Entonces, el dolor, el sufrimiento. Exactamente, entonces tenemos personas de 186 años que ya no ven, ya no oyen, ya no comen, les duele todo, pero no mueren. Un tipo que se accidenta, se parte a la mitad, tiene los dolores de partirse a la mitad, pero no muere. Pues está el cuento de Borges, creo que es el inmortal, aquel que su condena más, lo más pavoroso que le pasó es no poder morir, ¿no? O sea que él te cuenta cómo ha transcurrido los siglos y él ha hecho, bueno, más o menos como que sugiere que él escribió la Divina Comedia y él escribió la Ilíada. Él era Homero, él era... Y es esta condenación al tedio. Pero también habla de cómo la condición humana en algún momento deseó la inmortalidad, ¿no? Porque él mismo fue a buscar ese río, esa agua que producía la inmortalidad. Y una vez que la toma, él ahora pasa la vida buscando se da cuenta que el contrario, ¿no? Cáliz, porque él mismo dice algo así, dice, es que si en el mundo hay un río de la vida, debe haber un río de la muerte, y se la pasa toda la existencia buscando ese río. ¿Por qué? Porque si no mueres, vives, amas, no amas, guerras, paz, riqueza, pobreza, lo que quieras, no te va a pasar nada. Sí, pues caes en este tedio. El tema borgiano, que es lo abrumador de la totalidad, ¿no? Por ejemplo, piensa en Funes el Memorioso, que su condena es recordarlo todo, ¿no? Todo. O sea, siempre como que Borges pone mucho el acento en lo abrumador y lo terrorífico que puede llegar a ser lo total. En el Aleph, el conocer todo al mismo tiempo, en todo el tiempo, en un momento. O el Said, que también es una forma de reduccionar el todo, es decir, el todo va a ser solamente una moneda, ¿no? Y como maldición. Y como maldición. No como una posibilidad de tenerlo. Y que el mismo Funes muere, ¿no? O sea, después de adquirir esa condición, termina él en una cama y muere muy rápido, es muy joven, es una muerte pronta. Ahora, estas muertes también que mencionabas, nos vemos un poquito con la mortalidad, pero como redención, ¿cuántas obras no hay que es como la narrativa de un como testamento personal o una confesión hacia la muerte? Sí, pienso por ejemplo en una poeta que se llama Anne Sexton, que ella, pues otra vez mis obsesiones, ¿no? Sí, fue compañera de Silvia Plath que también nos patrocina. Plath y Pizarnik patrocinan. Y Baudelaire se me hace también sacar. Pero Anne Sexton la historia de Anne Sexton es muy curiosa porque ella tiene una depresión postparto, ¿no? Ella nace en Newton,
Massachusetts. Ujú. Y ella tiene una depresión postparto. A ver, de hecho era una mujer guapísima que de hecho tiene ahí como coqueteos con el modelaje. Su esposo tenía mucho dinero, entonces ella se dedicó nunca, o sea, no tenía que estar trabajando y era como una mujer ahí, una clásica ama de casa norteamericana de esta ¿cómo se llama? De la clase media americana, ya sabes, ¿no? Y tiene a su hija y cae en una depresión postparto de la cual no puede salir, y una persona le recomienda que vaya a un taller de poesía para que ella pueda como más o menos lidiar con su depresión. Y en ese taller de poesía está nada más y nada menos que Silvia Plath. Entonces cuenta Anne Sexton que las conversaciones con Silvia Plath eran acerca del suicidio, O sea, fue para sentirse mejor. Ajá, y se encontró, no- se encontró a Silvia. Y ella comienza a escribir poesía para, digamos que purgar todos estos demonios. Y ella, en un libro que a mí el título me parece maravilloso, güey. Se llama, perdón por mi inglés, de acá de australiano. Con natal Australia. Ajá, se llama The Awful Roaming Toward God, ¿no? El horrible remar hacia Dios, se llama ese libro. Y ella ahí expresa en gran medida cómo lo único que puede sacarla de esta dinámica de clase media norteamericana, pues es el morir, ¿no? Y al final de cuentas, ella lo que hace es a ver, también empezó a tener mucho éxito, pero muchas críticas también cayeron sobre ella porque ella pertenece a un grupo que es los poetas confesional o la poesía confesional, donde están íntimamente relacionadas la vida del poeta con su obra. Pero por ejemplo ahí habla de la menstruación, habla de la depresión postparto, habla de estar sola, habla de querer a alguien y que no la pelen, etcétera, ¿no? Y como que la academia veía ahí como algo muy superficial, ¿no? En su obra, cosa que después de que fallece gana el Pulitzer. Pero superficial porque era como muy personal, Pues como, muy, me hablas de lo tuyo, pero la pero literatura ¿qué tiene más? que ir más allá. Pero lo que hablas de la poesía, esta parte catárquica que tiene la poesía. Y en el horrible remar hacia Dios, ella como que, bueno, establece eso, pues como la muerte como una redención, pero ella se empieza a hacer famosa. Hay muchas pues, lecturas de poesía que hace Anne Sexton en YouTube. Y aparte hay uno donde va a leer un poema y empieza a ladrar a su perro y para la grabación, ¿quieres que calle el maldito perro? Y va o sea, es como, tiene una personalidad muy interesante Anne Sexton, ¿no? Y ella se queda de ver con su editora ella estaba escribiendo un libro para niños, establecen ya los pormenores de todo lo que va a ser la edición, regresa a su casa, se toma no sé cuántos vasos de vodka, mete el conector del gas al carro y prende el carro y se asfixia con el gas, pues con el Del mofle, el mofle del escape, con el monóxido de carbono. con el monóxido de carbono. Entonces, creo que Anne Sexton, a ver, Silvia Plath es un monstruo en la literatura y creo que la opacó, pero en español no hay tanto acceso a la obra de Anne Sexton y me parece que es una poeta muy interesante que habría que ponerle un poco. Vale la pena explorarla. Vale la pena explorarla. Okay. Ahorita que mencionaste un buen título, que es como el horrible remar hacia Dios. Pensaba en otro título que me gusta mucho, que tiene que ver mucho con la muerte, que es Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías, donde el personaje principal es el que está narrando la novela y parecería que lo narra en una especie de suspensión del tiempo. Se demora mucho en disertaciones, pero creo que tiene una justificación, porque resulta que él está como conviviendo con una chica casada que tiene un niño, creo que de 3 años y medio, 4 años, algo así, quizá más pequeño, tal vez 3 años. Entonces aprovechan una salida del esposo
y él la visita en su casa, pero tienen toda, o sea, está consensuado, ¿no? Van a tener relaciones, ella va a ser infiel. El niño tarda un poco en dormirse, se puede dormir, pasan a la cama después de cenar, por ahí le está como quitando el brasier y dice, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, dame un momento, ahorita me voy a recuperar, ya voy, y se muere. Sí. Se muere cuando él está ahí y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces hace un acto tal vez bastante cobarde, pero que configura la novela, porque todo eso ocurre en las primeras 50 páginas. Se va, deja al niño ahí. Él sabe que su esposo va a durar tal vez, no sé, una semana, no recuerdo, fuera de casa, y se va y lo deja. Y entonces toda la novela trata de cómo él quiere seguir los pasos. Se trata de ver qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó después? Y el esposo lo llega a contactar a él. Es increíble, pero esa muerte tan estúpida es una muerte donde después del primer intento de ser infiel, por ejemplo, el esposo, y estar ahí ya en el acto, y momentos antes de, ¿no? Algo pasó, tal vez un infarto fulminante, no se sabe, una apoplejía o algo así. Y está aparte pues la carga del narrador, ¿no? Que tiene la posición del que trata como de se responsabiliza en gran medida, no de la muerte, pero sí de todo lo que pasó, porque pues dejó al niño ahí no sé cuántos días, ¿no? De haber salido. ¿Cómo se llama? Mañana en la batalla piensa en mí. ¿De Julián Marías? Javier Marías. Julián Marías es un filósofo. No sé, mira. no lo escucho. ¿Sí era Julián? Julián Marías. Primo a lo mejor. Pues sí. Ahorita también de los testamentos que hablábamos en cuanto a lo que sucede después de muerto, se me viene a la mente La hojarasca de Gabriel García Márquez. Es su primer novela que escribe y es donde comienza o aparece por primera vez Macondo. Menciona por primera vez a uno de los Artemios Buendía, de los 600 que hubo como el multiverso Macondo. El multiverso Macondo. Y es un Macondo incipiente, es un Macondo que apenas va creciendo. Prácticamente te narra la historia de el doctor del pueblo, que por razones que sí no se lo voy a spoilear, pero por razones que vienen en la novela, cuando hay un incidente y están los heridos, se los lleva al pueblo y el doctor decide no abrir y no atenderlos. Le ruegan que por favor, si no los atiende se van a morir. No abre y no los atiende. Y el pueblo, todo Macondo, lo condena a morir y que su cuerpo se pudra dentro de su casa y nadie va a hacer nada por él. El doctor se ahorca y es esta esperanza. El pueblo, puedes leer, o sea, puedes sentir el deseo del pueblo saboreándose, incluso te lo manifiestan. El pueblo espera y se sabe que va a disfrutar el olor a muerto pudriéndose durante semanas. Pero es como un fervor colectivo hacia la muerte, ¿no? Ajá, es esta sensación que trasciende. Y hay una sola persona que por una promesa hecha en vida, también lo verán en el libro, decide rebelarse al deseo del pueblo. De este rencor del pueblo puedo pasar a Pedro Páramo, que como bien dice la novela, es un rencor vivo. ¿Quién es Pedro Páramo? Y le dice, es un rencor vivo. Son estas personas que aún, o estos personajes que aún después de haber muerto, trascienden en la novela, trascienden en la historia y aún van dejando estos ecos, ¿no? De lo que fueron. Y que Pedro Páramo, digo, creo que es una novela que si se habla de muerte es imposible no hablar de Pedro Páramo, porque se da después de la muerte, ¿no? Prácticamente es una novela de fantasmas. El único vivo ahí al principio es Juan Preciado, pero pues en algún momento a mediados de la novela él mismo dice, me mataron los murmullos. De hecho, ese era el tema inicial, los murmullos. Ah, el título, ¿verdad? El título de la... Lo había pensado a los murmullos, ya terminó en Pedro Páramo, pero el título inicial eran los murmullos.
tuvimos un pequeño corte, pero retomando el tema, con los rencores, ¿no? Los rencores en la muerte, ¿no? Ahorita que estamos hablando de Pedro Páramo, el rencor vivo, pensaba, me imagino que muy inspirado, contemporáneos casi, al menos sí híjole, no sé, debió ser una influencia muy pesada, muy fuerte por ser tan cerquita, pero Carlos Fuentes escribió Artemio Cruz, que es prácticamente una especie de testamento, ¿no? Es un hombre que está... a mí me gusta mucho la novela por varias cosas. La primera es que el índice tiene fechas que están intercaladas y que cada uno de los capítulos, por ejemplo, tienen una configuración con las tres personas. Él, yo, tú, ¿no? Muy freudiano. Muy freudiano el asunto, ¿no? Entonces hay un espacio para, como el hilo conductor de lo que él va pensando mientras está en cama y está agonizando. Y hay otra voz que está contando la historia de Artemio Cruz. Y cuando esto se concatena, hace algo muy rico, muy polifónico. Pero es un hombre que pues está envilecido. De hecho, creo que desde muy joven se envileció. Es un hombre desagradable, en gran medida repulsivo, egoísta, dejaba a sus compañeros en la guerra caídos, y que todavía en la cama tiene fuerzas para burlarse un poco de la gente que está esperando que le diga dónde está el testamento, ¿no? Prácticamente es una novela de postrimerías, ¿no? Pues entonces empezamos con la recomendación de libros. Ya como cierre. ¿Cómo cierre? Pues yo les quisiera recomendar como tema de... Pizarnik, dices. Como libro... Pizarnik. Ay, se perdió. Hamlet. Ser. con la bici. Se arruinó por el Hamlet. Bueno, como libro que yo recomendaría con este tema de la muerte, literatura, Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Les mencioné la primera parte. Este libro lo pudiera considerar dos historias en un mismo libro. La primera se los platiqué, es esta Huelga de la Muerte. A la mitad del libro hace un giro bastante interesante que le da una frescura a la historia. Se lo recomiendo bastante. Yo creo que es de mis 3 libros favoritos. O sea, está como en tu top 3. Sí, en mi top 3 creo que está se lo recomiendo bastante. Las intermitencias de la Las muerte intermitencias de la muerte de José Saramago. El que quiero recomendar no está aquí, es un poemario a caballo con la prosa de un español que se llama Francisco Umbral, que se llama Mortal y Rosa. Es una especie de diario, un diario poético que él comenzó a escribir al nacimiento de su hijo, que murió de leucemia. Él nació ya con enfermedad, y de alguna forma el diario poema, porque es un género que yo creo que es inclasificable, ¿no? De repente estas pulsiones hacia la muerte no pueden tener una clasificación tan fácil, ¿no? No puedes darles forma, no puedes decir entra en tal modelo, y es un libro muy muy breve, muy pequeño, que yo creo que rompe con los modelos, pero que va evolucionando conforme las ideas, disertaciones, esa forma tan bella de el acercamiento paterno, de ver al niño naciendo esperanzado, ver cómo se va degradando, verlo enfermar, ver la ausencia. Es algo muy fuerte y muy bello. Creo que incluso Mortal y Rosa habla de estas dos variantes, ¿no? Es un epígrafe de un poema de donde él tomó el título, pero habla de incluso lo bello es mortal, incluso lo que nos sublima o lo que nos hace que nosotros tengamos un sentido, porque nosotros fincamos la vida sobre algo que va a perecer, sobre algo que es mortal. ¿Cómo se llama? Mortal y Rosa, de Francisco Umbral. Okay. Bueno, yo me gustaría hablar de un libro que se llama Los himnos a la noche, de Novalis. Novalis es un poeta del siglo XVIII que nació en Alemania, y que él pertenece al todo el movimiento del romanticismo alemán. Quien lo acompaña, pues Schiller, Schlegel,
incluso podría también ahí se podrían meter a Goethe en esa, o Goethe sería como el iniciador de este, el padre espiritual del movimiento romántico. Y Novalis lo recomiendo por que él era hijo de un minero, y en las minas una de las hijas de uno de los trabajadores de ahí iba como a visitar a su papá o algo así, y Novalis la ve teniendo ya como 14 años, pues, pero bueno, era la época. Y él se enamora inmediatamente de ella. Sophie von Kuhn se llama esta chavita, y él establece una relación de noviazgo con ella, pero ella muere intempestivamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, no intempestivamente, ella muere como súbitamente, más bien. Y cuenta Novalis en sus diarios, y también en los diarios de Sophie von Kuhn, hay una especie de relación que tienen. Ella dice en los diarios, dice: hoy estuvimos solos en la alcoba y no pasó nada. O sea, él como que... Una niña de 14 años. Ajá, bueno, ponle que ya tendría unos 16, no sé, pero era una niña, pero... Uh-huh. Menciona eso ella, como que nunca hubo como más allá del noviazgo ahí como medio superficial. Entonces ella muere, y en Novalis entra una especie de devoción por Sophie. Hay quienes decían que él iba a la casa de Sophie, se metía al cuarto y acomodaba la ropa de ella, y se quedaba dormido al lado de la ropa de Sophie von Kuhn. Iba y pasaba horas al lado de la tumba de ella, donde él empieza a hablar de que nunca había tenido más deseo carnal por Sophie von Kuhn que cuando Sophie von Kuhn al lado de la tumba de Sophie von Kuhn, ¿no? Eso se va poniendo cada vez más retorcido. Sí. Y los himnos a la noche, que es el poemario de Novalis, habla de cómo el protagonista de esos poemas es la noche, ¿no? Okay. Pero la noche como ese lugar donde él puede entrar en contacto con ese mundo, con ese trasmundo que el día y que el sol no le permiten, ¿no? O sea, el día y el sol para Novalis son los obturadores de su acceso con Sophie, porque esta cercanía en el día se impide la cercanía a Sophie, ¿no? Y es algo que a mí me parece muy interesante y raro, ¿no? En una persona que no desee, o sea, que él desea y está enamorado totalmente de Sophie, se da cuenta de cuando Sophie ya está muerta. Entonces, si pueden pues buscar las obras de Novalis, yo se las recomiendo ampliamente para que vean como esta onda rara o esta relación extraña que él establece entre el amor y la muerte, ¿no? Que son cosas que están íntimamente unidas. Okay. Entonces, Novalis, los himnos a la noche. Y continuando con poesía, pues yo me iría con que es Nostalgia de la muerte, de Villaurrutia, un poeta, dramaturgo de principios del siglo XX que pertenecía a este grupo donde muchos figuraron, ¿no? Grupo de intelectuales, los contemporáneos, y creo que es un libro muy muy bello, que pues el descubrimiento de esto para mí me marcó de muchas formas. O sea, también para mí representa un acercamiento a la poesía, a la literatura, y de en particular pues son versos que creo que son bastante sencillos, pero a la vez como de gran profundidad, y que son esos versos que fácilmente recuerdas, ¿no? Y que constantemente vienen a cuento. Entonces, pues, si les parece bien, para cerrar, la última, les leo la última parte de Nocturno de la alcoba. Échale. Me gusta. Que bueno, no voy a leer todo, solo leo los últimos dos párrafos. Dice: la muerte es todo esto y más que nos circunda y nos une y separa alternativamente, que nos deja confusos, atónitos, suspensos, con una herida que no mana sangre. Entonces, solo entonces, los dos solos sabemos
que no el amor sino la oscura muerte nos precipita a vernos cara a cara a los ojos y a unirnos y a estrecharnos, más que solos y náufragos, todavía más y cada vez más todavía. Yes. Con eso ¿Libro? Nostalgia de la muerte, Javier Villaurrutia. Pues bueno, con esto creo que terminamos el tema de muerte en la literatura. Esperemos les haya gustado. Por favor, véanos en YouTube, en el canal que produce Apatía TV. Apatía TV. Y síguenos en redes sociales, en Facebook como Escriturama y en Instagram como Escriturama el canal. Esperemos les haya gustado y pues nos vemos dentro de un mes en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Un placer, buenas noches. Todos están muertos.